las 7 horas con 3 minutos, 7 de la mañana con 3 minutos. Amigos de Intermedia Ecuador, tribuna abierta en la Alianza Informativa Digital. Estamos listos para una nueva jornada informativa en este día, miércoles 12 de mayo del año 2021. Lourdes, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Miguelito, como siempre con ese ánimo, con esas ganas de compartir con quienes nos miren a través de Tribuna Abierta e Intermedia. Recordarles una vez más que las medidas de bioseguridad son importantes para salvar nuestra vida y la de nuestra familia, de quienes más queremos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros esposos, esposas y familia en general. No se olvide, no es nada difícil ponerse la mascarilla, lavarse las manos, tomar el distanciamiento correspondiente. Eso nos salvará la vida a usted y a mucha gente más, porque si usted cumple, ayudamos a nuestro prójimo también, que es lo necesario, Miguelito. Quiero empezar con un artículo que escribe Pablo Ábalos. Dice: asambleístas electos indiferentes a reformas de última hora de la asamblea saliente. Mira, ayer prácticamente se despidieron los asambleístas. Estuvieron melancólicos, tristes, estaban llorando inclusive, porque ya se les acabó el periodo de 4 años. 4 años de vergüenza, 4 años de una asamblea definitivamente que queda en la historia, pero como algo que de ingrata recordación. Una asamblea nacional donde ha habido escándalos, donde ha habido corrupción, donde ha habido inoperancia, incapacidad, y donde a última hora quieren aprobar leyes al apuro, leyes mal elaboradas, y quieren de alguna forma justificar lo que ha significado estos 4 años en el Parlamento Nacional, en el Poder Legislativo, que en definitiva le queda debiendo a este país estos últimos 4 años y estos últimos asambleístas que algunos de ellos fueron destituidos, inclusive uno, el señor Villamar, a última hora, y otros también fueron destituidos, otros embarrados en actos de corrupción como los carnets de discapacidad, otros que fueron destituidos también por estar inmersos en actos de corrupción y están detenidos, es decir, tantas cosas, razón por la cual apenas el 2% de credibilidad y de confianza del pueblo ecuatoriano tuvo o tiene esta asamblea que termina su periodo este día viernes, o este día jueves, perdón, porque la nueva asamblea asume sus funciones este próximo día viernes. Lamentable realmente desde todo punto de vista, aunque el presidente de la asamblea diga todo lo contrario, aunque los asambleístas que se van digan todo lo contrario de que han trabajado, los resultados están a la vista y simplemente el pueblo ecuatoriano perdió la confianza de esta asamblea, de estos políticos y de estos gobernantes que simplemente no han hecho nada en función de los intereses del pueblo ecuatoriano, Lourdes. Así es, Miguel, razón por la cual se despide con el 2% de aceptación la asamblea. Y claro, ¿cómo no van a llorar, Miguel, si ya se les acaba el ganar sentaditos y el ganar, y eso más, tener todas las ventajas y todo el poder en la mano? Obviamente eso les debe doler muchísimo, Miguel, porque de aquí tendrán que ir a buscar de qué vivir. Muchos. Y otros querrán seguir en la política o querrán seguir siendo designados en cualquier puestito. Apenas 2 ecuatorianos de 100 les cree a los asambleístas o les ha creído a la Asamblea Nacional. Mire usted, qué desgaste total, qué ineficiencia total de esta asamblea. Con el apenas 2% de confianza y credibilidad, se va este periodo y se van estos asambleístas que nada o en nada contribuyeron al país. Rápidamente, Lourdes, quería dar lectura a este artículo que escribe Pablo Ábalos, ¿sí? Dice: asambleístas electos indiferentes a reformas de última hora de la asamblea saliente. En atención, dice, a la ley de violencia digital aprobada en segundo debate el 10 de mayo del 2021,
en segundo debate y en conocimiento del presidente para su veto. Su motivación inicial fue sancionar la divulgación de información personal de la mujer, tomando como antecedente el juicio de extorsión seguido por una mujer en contra de su cónyuge que extorsionaba con difundir información privada a través de medios digitales, y la tendencia feminista que busca la erradicación de la violencia en contra de la mujer, a pesar de existir la Ley Orgánica de Prevención de la Violencia en contra de la Mujer. Lo lógico hubiera sido que se reforme esta ley y se agregue un artículo que defina lo considerado violencia digital. Sin embargo, esta iniciativa termina con la ley aprobada, que tiene un espíritu diferente. Ya reforma al COIF, pero no en el artículo pertinente respectivo de la violencia familiar, en donde están incluidas las mujeres. La ley incorpora un tipo penal que sanciona de 6 meses a 1 año la difusión y revelación de un secreto o información personal que puede causar daño a otra, y de manera accesoria, en su segundo inciso, sanciona la difusión de los secretos íntimos sobre la sexualidad de una persona, aparentemente bien intencionada. Sin embargo, al analizarla podemos prever que la norma también, de manera solapada, cumple otro objetivo, que es limitar la libertad de expresión en los casos concernientes a secretos de las acciones u omisiones cometidas por funcionarios públicos en su ejercicio del cargo. Mire, este es el artículo de Pablo Ábalos. Está muy amplio, lo vamos a publicar a través de nuestros medios digitales para que la gente pueda analizar profundamente sobre esta situación, de la forma como termina esta Asamblea Nacional. Mire, de la forma deficiente cómo termina esta Asamblea Nacional, y donde definitivamente esta ley, estas reformas o esta ley de violencia digital empieza de una manera, pero le dan la vuelta, y simplemente ahora con esta ley se pretende o se busca coartar la libertad de expresión, y se limita definitivamente o se amenaza con cárcel a los periodistas que podamos hacer uso de estos elementos, como son videos, audios, chats y tantas cosas que han servido a la justicia inclusive para que ésta pueda de alguna forma profundizar la investigación y poner tras las rejas o iniciar procesos judiciales en contra de los corruptos en este país. Pero los políticos desde la misma Asamblea lo que quieren con esta ley simplemente, al parecer, es blindarse, y que definitivamente los medios de comunicación no podamos utilizar esos elementos, o que simplemente se pretende con ello coartar la libertad de expresión del pueblo ecuatoriano, Lourdes. Así es, Miguel, 5 leyes que van aprobando a la ligera y demostrando que quieren hacer algo al final. Han tenido 4 años como para hacer, sin embargo, Miguel, pues rápido van aprobando lo que se les ocurre en la cabeza y nada más, para justificar el sueldito de 4 años, me parece, ¿no? Y esto, como usted bien dice, leyes que blindan justamente a estas personas que han tenido el poder y han usado y han abusado del poder. Entonces, de ley tienen que blindarse, porque si no vendrán y vendremos algunos que cuestionaremos y que estaremos pendientes de lo que se haga. Por eso le decía yo, Miguel, es importante que ya los ecuatorianos nos involucremos, que no solo esperemos que los políticos nos den haciendo, porque vemos que vamos de mal en peor, lastimosamente, y eso de permitirles que tomen decisiones por nosotros, creo que es lo que nos ha llevado a donde estamos. Miguel, los ecuatorianos, los ciudadanos, también tenemos que ser parte, como digo, de la solución, no solo del problema, y ser parte
es que seamos criticados, que seamos juzgados, que seamos tildados, pero por decirles la verdad, por decirles lo que pasa en el país, por decir lo que pasa en la localidad, por decir lo que pasa en su barrio, en su lugar, ¿para qué? Para que así ir cortando tantas cosas y no ver cómo la gente se nos ha llevado el dinero y los ecuatorianos, la mayoría, seguimos ¿qué? Sin sueldo, seguimos sin trabajo, seguimos sin siquiera poder tener para comprar la canasta básica. Mire, Tenemos a Lourdes, nuestro invitado, Miguel. 6 leyes aprobadas a última hora en la Asamblea Nacional. Pero ¿qué tipo de leyes aprueban y cómo? ¿Cómo aprueban ese tipo de leyes que definitivamente no se compadece con la realidad? No sé cómo está el tema del invitado, Lourdes. Miguel, otra de las cosas que me preocupa terriblemente es la falta de medicamentos aquí en el Seguro Social. Ayer tuve la oportunidad de que una persona me denunció que no están dando medicamentos para las situaciones graves, como es, por ejemplo, la diabetes, como es la hipertensión, como es también los problemas de riñones, que no se está dando, que simplemente se les dice vayan a comprar, y eso no hay, vaya a comprar. Eso no es justo. Tuve la oportunidad también de hablar con la directora justamente por esta denuncia y la directora me ofreció hacer una reunión ayer con la gente del hospital para ver cómo está la situación de medicamentos. Y le he hablado claramente a la directora en el sentido de que no es cuestión de que se le diga al afiliado vaya a comprar. Habrán casos en los que sí pueden ir a comprar y hay otros casos en los que la gente hace un sacrificio pagando la afiliación al seguro y por ende no tiene para ir a comprar porque tiene esa esperanza de que mientras él está pagando puntualmente o su afiliación va a tener cubierta su salud, pero no se está dando esos casos y yo estaré muy pendiente y si mejor hago un llamado a quienes todavía no se les ha otorgado su medicina, a quienes todavía les dicen que se vaya a comprar, a que nos digan en nuestras páginas. ¿Para qué? Para ayudarles, para decirles, la obligación del Estado, la obligación del IES es que mientras usted esté afiliado y pagando su seguro, a usted le tienen que cumplir con su medicación. El cómo hace el IES, eso no es cuestión suya. Usted está pagando por un servicio y ese servicio tiene que ser bien dado con calidad. Así es que a quienes están en estos problemas, les invito, háganme llegar esa noticia, hágame llegar su nombre, hágame llegar qué medicamento no le están proporcionando para nosotros, como medio de comunicación, también estar vigilante a que se cumpla con su derecho, señor. Mire, y en este tema yo creo que la gente tiene que ya empezar a exigir, a defender sus derechos. Caso contrario, la situación cada vez es peor. Cada vez en las instituciones hay gente que se creen dueñas de esas instituciones y solamente tienen preferencias para atender bien a ciertas personas que son parte de su círculo. Y eso no puede ser. Acá la obligación de los funcionarios, de los servidores públicos es, como su nombre lo indica, brindar un servicio con calidad y calidez a toda la gente, sin mirar o sin crear diferencias, no solamente a los amigos de ellos, sino a todos, en este caso del IES, a todos los afiliados y jubilados y pensionistas. No es posible que haya privilegios o haya discriminación en la atención pública. Y eso estamos mirando en varias o muchas instituciones públicas, por lo menos acá en el territorio. Y eso definitivamente rechazamos frontalmente y nosotros como periodistas, como medios de comunicación, estaremos profundizando este tipo de investigaciones y estaremos vigilantes para que esos derechos de los ciudadanos realmente no estén inculcándose cada vez más o no estén perjudicando a la colectividad. Se mira a veces el drama de mucha gente que definitivamente necesita no que le ayuden, no que le colaboren, es la obligación del Estado, en este caso del IES, de darle
los servicios médicos que necesitan sus afiliados y jubilados, así como la medicina correspondiente. Es realmente preocupante de que el IES, de que el Estado se haya olvidado y deje abandonado a muchos pacientes con enfermedades catastróficas, a so pretexto del tema de la pandemia. Simplemente otras personas con otras enfermedades catastróficas u otras enfermedades están siempre invisibilizados o simplemente se les niega la atención en los diferentes centros médicos, tanto el IES cuanto también del Ministerio de Salud Pública. Lourdes, eso sí preocupa, y un llamado fuerte al gobierno, al Estado y a las autoridades representantes de este gobierno que ya se va, que les queda pocos días, para que por lo menos en los últimos días hagan algo en función de los intereses del pueblo ecuatoriano, Lourdes. Así es, Miguel. Estaremos pendientes, no solo del IES, no solo del Ministerio de Salud. Sabemos que este problema de que los funcionarios piensan que son dueños de las instituciones es generalizado, Miguel. Como siempre, hay su excepción. Como siempre, hay esa persona que por lo menos le guía en toda institución. Pero la mayoría, Miguel, piensan que tienen los puestitos comprados y piensan que hacen un favor a quienes acudimos a recibir un servicio de cualquier ente del Estado. Entonces estaremos pendientes. Como yo le dije ayer, me motivé viendo ciertas cosas que están pasando en las instituciones públicas, Miguel, y pronto estaremos dando una sorpresa a usted, ciudadano. Nuestro compromiso sigue con usted, con la mayoría, con esa gente que no es atendida, con esa gente que tiene que ir, estar rogando a tal o cual funcionario para que le haga un trámite. Eso no es así. Eso tampoco usted tiene que estar rogando. Exija, ciudadano, exija, aprende a exigir, porque no es justo lo que se está dando en la mayoría de las instituciones, Miguel. Así es, efectivamente, hay que buscar cambiar esta realidad. Ojalá con el nuevo gobierno cambie esta realidad. Ojalá, porque desde el gobierno anterior, mire, acá ha sido solamente círculo de panas, de amigos. Los procesos de selección, de concursos de méritos y oposición, en la práctica no se han dado. Ha sido solamente situaciones amarradas para sus círculos, para sus amigos, y eso pasa en todo lado. Ojalá en este nuevo gobierno esto se pueda combatir y que realmente los que ingresen a las instituciones públicas, los profesionales que sean ganadores de concursos, sean aquellos que se merecen. Que los concursos de méritos y oposición en todo nivel sean transparentes, que no sean amarrados, que no sean solamente para sus amigos, para sus círculos. Hacen convocatorias solamente para cumplir con la ley, porque en la práctica todo está ya amarrado con anticipación. Entonces, ¿para qué se convoca si es que ya todo está determinado? ¿Para qué se está prácticamente utilizando al pueblo para justificar? Nada más. Entonces, mire, es un llamado fuerte para que realmente el tema de la transparencia en el ámbito público, en el poder público, realmente tiene que volver al país. Ojalá en el próximo gobierno esta situación pueda cambiar y definitivamente que sean los mejores profesionales y los que verdaderamente de forma transparente ganen un concurso de méritos y oposición, quienes sean los nuevos funcionarios públicos, para de esa manera garantizar calidad y calidez verdadera en el servicio público, porque ahora realmente deja mucho que desear en muchas instituciones donde hay gente que no tiene ningún compromiso con la sociedad y que solamente está allí por cumplir o por palanqueos llegaron y no están preparados, no están capacitados y simplemente allí se está perjudicando al tema de atención a la ciudadanía. Entonces, mire, son cosas que hay que cambiar. Yo creo que Miguel no es el ojalá. Yo creo que Miguel, el cambio tiene que empezar por nosotros, por aprender a exigir, porque el ojalá es justamente lo que nos tiene como nos tiene, el permitir que por favor déme haciendo, por favor ayúdeme, y ojalá le dé la gana de dar haciendo. No, Miguel,
Tenemos que desde el nuevo gobierno exigir y aprender a ser parte y los ciudadanos, una vez más, como digo, el cambio tiene que ser por nosotros, porque así el gobierno también, cualquier gobierno que venga, se verá obligado a cambiar. Pero si esperamos con esa sumisión de que quizás lo haga, estamos mal, Miguel, estamos mal. Aprendamos a nosotros también exigir lo que nos merecemos. ¿Y por qué nos merecemos? Porque entregamos un voto. ¿Por qué nos merecemos? Porque ponemos la confianza en tal o cual persona, Miguel. Entonces, esa persona está comprometida con los miles de votos que le llevó a ese poder. Y ese funcionario está comprometido con su jefe que le puso ahí y tiene que hacerle quedar bien. Miguel, desde hace muchos años atrás, a algún funcionario le dije, el rato en que una institución pública dé un buen servicio a los ciudadanos, el gobierno estará ganando, porque no se habla de tal o cual institución, se dice en el gobierno de tal persona, qué buena que era la atención, o no es así, Miguel. Pero así mismo, ¿qué estamos diciendo? Este pésimo gobierno que al fin se va. ¿Por qué? Porque no nos sentimos satisfechos los ciudadanos que tal vez confiaron. Es así, definitivamente, definitivamente este país tiene que cambiar y nosotros como ecuatorianos tenemos que buscar ese cambio y esa transformación, como hemos manifestando, exigiendo nuestros derechos. Mire, otros temas fundamentales, ayer se daba cuenta de que el Hospital Eugenio Espejo se declaró en crisis. Faltan medicamentos y realmente hay dudas sobre los resultados de las medidas determinadas por el COE nacional, que fue el estado de excepción. Por lo menos en Quito como que no ha dado respuesta o resultados este decreto de excepción. La gente hace caso omiso, no colabora y definitivamente, mire, el tema de falta de medicamentos, la saturación en el sistema de salud pública, por lo menos en Quito, ayer prácticamente era más elocuente. Y esta situación sí nos preocupa realmente. ¿Qué pasa en este país? ¿Qué sucede en este país? No se ha logrado definitivamente contener o no se está logrando contener el avance de esta pandemia. Hay un decreto de excepción focalizado para 16 provincias, pero como que los resultados tampoco son halagadores. Los altos niveles de contagio continúan. El alto número de fallecidos diarios continúa. Si bien es cierto, se ha hablado que Guayaquil ha bajado, se ha reducido algo, pero como que en Quito y en otras provincias sigue igual o peor. No queremos alarmar, pero la situación es esa. La campaña de vacunación no avanza como se debe. Hay problemas. No sé si por la falta de dosis que no llegan, ese ha sido el argumento de las autoridades actuales, que ha tenido problemas, que los laboratorios no envían, o simplemente es la desorganización, la incapacidad bárbara que ha demostrado este gobierno en todo ámbito y ahora con el tema de la vacunación. Por favor, nuestro invitado está esperando, Miguel. Bueno, vamos a revisar si está el invitado. No lo tenemos acá, vamos a revisarlo para poder, en este caso, no lo tenemos al invitado. No lo tenemos al invitado, vamos a continuar nosotros en este análisis que estábamos realizando en torno a la situación de emergencia sanitaria en el Ecuador. Y otro tema, mire, Lourdes, que preocupa. Hoy tienen nuevos precios los combustibles en Ecuador. Mire, la gasolina extra hoy o desde hoy cuesta 1.99 el galón. La super $3 y el diésel 1.48. Precios de los combustibles en Ecuador. Entonces, mire, acá están a partir de hoy. La gasolina sube 8 centavos y el diésel 4 centavos desde el día de hoy, 12 de mayo. Así está la situación. Entonces, miren, esta es otra situación que
Lo determinó este gobierno, dejando de lado lo que fue la lucha del pueblo ecuatoriano de octubre del año 2019. El invitado me está pidiendo ingreso. No tengo la posibilidad de ingreso, por favor, no tengo, no me está solicitando ningún ingreso el invitado, lamentamos, son las Se 7:29 trata minutos. de, sí, podemos hablar un poquito de esta subida del pan justamente, Miguel, en el sentido de que sabemos que el pan desde el día 24 de mayo va a subir a 20 centavos, el que menos, el de menor valor. Esto perjudica también a la canasta familiar, Miguel. Entonces, la gente, ¿qué es lo que está en los medios diciendo de que exactamente esto perjudica? Pues estamos ya con nuestro invitado, se trata del señor Eduardo Jiménez, él es representante de los panificadores a nivel nacional. Señor Jiménez, bienvenido a nuestro medio de comunicación y queremos pues saber cuál es la posición y qué es lo que a los panificadores ha llevado a subir 2 centavos en el precio del pan, que esto va a traer siempre afectación a la canasta de los ecuatorianos. Bienvenido. Muchísimas gracias por la entrevista. Sí, realmente hemos tomado esta decisión, la Unión de Panificadores del Ecuador, en un consenso a nivel nacional, se decidió subir el día 24 de mayo a 20 centavos la unidad de pan. Usted me preguntará y me dirá, ¿por qué? Simple y llanamente. Desde el 1 de enero del 2021 ha subido la levadura el 8%. Las grasas en general han subido un 42%. La harina nos sube en el 3% mensualmente. Han pasado 4 meses y tenemos el 12%. Y no es que esto va a quedar ahí, va a seguir subiendo según los vendedores de las empresas. Y tenemos este momento el 62% de subida de los precios de las materias primas para nosotros poder elaborar nuestro pan. Ese es el inconveniente que tenemos solo en caso de las materias primas. Ahora, muchos compañeros tienen sus hornos a diésel. Eso nos ha afectado porque el día de ayer ya salió la nueva alza del diésel y estamos con el 141%. Ese es también un inconveniente para los panificadores del Ecuador. Aparte de eso, ustedes saben que el sueldo se ha incrementado en estos últimos años el 83%. El fin de semana cerramos con costo de la cubeta de huevos a $2.85. Hoy está en 3.30 y 3.40 cada cubeta de huevos. Todo esto realmente es un complemento muy alto para los artesanos panificadores del Ecuador, donde todos nos vemos afectados. Señor Jiménez, a través del señor Pedro Miranda, que también entendemos es coordinador o dirigente de FENAPAN, se dice todo lo contrario a lo que usted está manifestando, de que por el momento no habría incremento al precio del pan y que más bien se buscará un acuerdo con el próximo gobierno para no subir el precio del pan, pero sí para exigir de que haya control a las materias primas de los panificadores. ¿Cómo entiendo esta situación? Por una parte se dice, o hay un discurso, y por otra parte usted manifiesta de que sí se va a incrementar el precio del pan. Señor Jiménez. Muchas gracias por la pregunta. Vea, yo no tengo el gusto de conocerle al señor Miranda. Lo que yo tengo entendido, FENAPAN no existe. Que dice que el señor es coordinador nacional. No sé si FENAPAN ya no existe.
lo que tengo entendido que una señora Ávila, hace muchos años atrás, fue la presidenta de la FENAPAN. De ahí terminó su mandato la señora y terminó FENAPAN. Si nosotros tuviéramos FENAPAN en este momento trabajando por todos los gremios a nivel nacional, no tendría sentido que nosotros en este momento hayamos hecho la Unión de Panificadores del Ecuador, que estamos ya 15 provincias unidas por la desesperación que tenemos. Habrán compañeros que son panificadores antiguos, tendrán ya su casa, tendrán su taller, no pagarán arriendo, a lo mejor ellos mismos trabajarán, les quedará alguna utilidad. Pero nosotros estamos pensando en la juventud, en los nuevos compañeros panificadores. En mi caso le voy a contar. Salieron 2 compañeros colaboradores míos de mi taller. Se pusieron los negocios. Pero para eso hicieron un préstamo en cooperativa y el otro hizo en un banco. Llegó la pandemia, que estamos 1 año y medio. Ellos, este momento, cerró el uno ya la panadería porque no tiene con qué pagar a la cooperativa el préstamo que hizo. ¿Por qué? Porque él paga un arriendo. Hizo un contrato con una señora que le arrendó el departamento y abajo tiene su negocio. Por una X cantidad, por 3 años. Y ahora el compañero está vendiendo el 50% de lo que empezó vendiendo antes de la pandemia. Entonces a mi compañero lo que le tocó es vender el negocio, pagar a la financiera y quedarse sin trabajo porque no tiene de qué vivir. Por ellos estamos nosotros luchando, porque hay compañeros que tienen pues su casita, pues donde hacer su taller y todo, entonces no les afecta mucho. Entonces yo quiero que la ciudadanía, el país entienda que hay mucha juventud desempleada. Nosotros, los artesanos, los panificadores, somos formadores de nuevos emprendedores. Por eso es que pedimos siempre al gobierno nacional que nos ayude con algún préstamo a bajos intereses para poder empezar a trabajar con los nuevos, con la juventud de hoy en día, mi querido periodista. Señor Jiménez, justamente esto no es cuestión de organizaciones, esto es cuestión de que si en verdad hay una realidad como la que usted ha manifestado del alza del costo de la materia prima, pues tarde o temprano se van a ver obligados todos los panificadores a subir el precio del pan. Entonces, ¿cuál es la solución o cuál es la propuesta que ustedes hacen al gobierno también? Y será el nuevo gobierno, porque bueno, el saliente no creo que tenga la posibilidad de tomar ya este rato alguna decisión. ¿Cuál es esa propuesta que se va a hacer al nuevo gobierno para que exactamente no se afecte a la canasta familiar? Totalmente de acuerdo, señorita. Por eso es que el 19 de marzo yo di una rueda de prensa como gremio de panificadores y afines de la SUAY, que yo soy su representante aquí en la SUAY. Le dimos 1 mes al gobierno saliente que se pronuncie por la que cuando empezaron las alzas de las materias primas. Pero el gobierno nacional creo que ya estaba solo pensando en que ya tiene que irse. Ningún ministro se ha acercado a nosotros como gremio de la SUAY a conversar con nosotros. No. Entonces, ahí donde que empezó la Unión de Panificadores del Ecuador, y ahora que estamos unidos más que nunca a trabajar en este tema. Y ahora pedimos, sabemos, y todo el mundo conoce, que nuestro nuevo flamante presidente del Ecuador, el señor Guillermo Lasso, acá ha estado en Cuenca. Y con el vicepresidente yo pude conversar como delegado de la Federación de Artesanos de la SUAY, aquí en Cuenca, y le manifesté el sistema que estamos pasando este momento. Entonces, él me dijo que nos iba a ayudar. Ahora que ya es el nuevo vicepresidente y el señor Lasso el presidente, esperamos que ya se designe al ministro de Industrias y podamos empezar a trabajar de una manera mancomunada entre
la Unión de Panificadores del Ecuador, empresarios y el gobierno nacional para llegar a un consenso. ¿Cómo nos pueden ayudar? A mí se me viene a la mente. Los señores empresarios tienen que alquilar bodegaje, esto viene por barco, las toneladas de trigo, las toneladas de soya, y cuando entra al país pagan aranceles. Entonces la única manera es que le bajen los aranceles a estos señores, a los empresarios, fabricantes de las materias primas, para que puedan congelar los precios y podamos nosotros tener un precio accesible para poder dar el pan también al precio que estamos vendiendo nosotros los panificadores. Es la única manera. Caso contrario, de verdad, vamos a cerrar las panaderías y mucha gente, muchos compañeros se quedarán sin trabajo, como hay muchos desempleados en el país en este momento. Señor Jiménez, sin embargo, ustedes ya, o más bien a nivel nacional, se está manifestando de que el incremento del precio del pan sería de 8 centavos y a partir del 24 de mayo. ¿Ustedes se han puesto a pensar en esa situación unilateral de imponer un precio y no esperar a que más bien haya un acuerdo con el próximo gobierno para tratar también de alguna forma precautelar la economía del pueblo ecuatoriano ante lo que significa uno de los productos más importantes y fundamentales de la mesa diaria de los ecuatorianos? Este momento nosotros hemos pensado mucho. Todos somos pueblo, todos somos ciudadanos, todos somos consumidores de pan. Pero lamentablemente lo que yo no le puedo, no, discrepo que usted me dice que hay un pan de 8 centavos. No, no. En ninguna No, no, parte yo le había, no, 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 yo le había manifestado de que se anuncia un incremento de 8 centavos y que el precio mínimo del pan sería de 20 centavos. A eso me refiero. Vea, señor periodista, el pan, en la mayoría, el 90% de la sierra ecuatoriana, tiene un costo de 15 centavos para arriba. 15, 16, 18, 20, 22, 25. Yo tengo aquí panaderías en Cuenca que tienen un pan a 25 centavos porque es muy enriquecido, tiene mucho queso, tiene mantequita de chancho. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Yo ya tengo 20 años en esta profesión. Entonces realmente no es que haya un pan de 12 centavos. El mínimo costo ha sido de 15 centavos en la actualidad. Ahora subimos 5 centavos, sí, porque tenemos una alza de las materias primas del 62%, el 83% en sueldos, el 141% en diésel. Por eso es la subida de nosotros del pan. Señor Jiménez, es decir, ustedes plantean un incremento de 5 centavos a la unidad de pan popular. Es la propuesta de ustedes. Nunca ha habido un convenio de un pan popular. No hay algo que a nosotros nos han dado firmado en algún momento del pan popular. No hay. Toda la vida ha habido los precios que se han ido regulando a medida que han ido subiendo las materias primas. Eso sí le puedo decir consciente en el tiempo que yo tengo mi panadería. No ha habido una firma con ningún gobierno que hayamos puesto el pan a 12 centavos o 8 centavos o 10 centavos, no. Que ha habido conversaciones en el tiempo que había FENAPAN, sí, pero no más. Eso le puedo aclarar, mi señor periodista. Señor Jiménez, entonces estaremos esperando al acuerdo que lleguen ustedes pero la decisión ya está tomada. La decisión está tomada, por eso desde el día lunes que pusimos en las redes sociales a 20 centavos el pan desde el 24 de mayo, es porque estamos socializando con la ciudadanía para que ya tengan conocimiento que el pan va a subir. Pero, vuelvo y repito, si en caso el gobierno entrante, y sabemos
es un señor empresario, conoce las necesidades de la ciudadanía. Apenas elijan el nuevo ministro y tengamos un acercamiento con él, con los empresarios y la unidad de panificadores del Ecuador, y llegamos a un consenso final, a un término final, no subiremos el precio del pan. Nosotros somos pueblo, nosotros somos los que consumimos el pan. Nunca quisiera subir el precio del pan porque aquí comen todo, el rico y el pobre y todas las personas que realmente no hay uno que diga no como pan. Gracias, señor Jiménez. Importante su opinión y estaremos pendientes para seguir haciendo estos acercamientos con más representantes. Gracias a usted. Agradecemos mucho por la entrevista. El día de mañana vamos a estar dando una rueda de prensa en la ciudad de Quito, todos los líderes de todas las provincias, y me gustaría que ustedes también estén presentes para que conozcan personalmente de todos los líderes el sistema y el problema que estamos pasando los panificadores del Ecuador. Un abrazo para cada uno de ustedes desde los Atenas del Ecuador. Muchas gracias y buenos días. Gracias a usted. Retornamos con más invitados. Son las 7:45 minutos, 7 horas 45 minutos. Avanzamos con nuestro programa y tenemos de inmediato a más invitados, nuevos temas de análisis acá a través de la Alianza Informativa Digital. Usted continúa, Lourdes. Usted continúa, Lourdes, entonces ya con nuevos invitados, nuevas entrevistas, nuevos temas de análisis en este día a través de la Alianza Informativa Digital de Intermedia Ecuador y Tribuna Abierta. Continuamos. 7:47 minutos. Así es, Miguel. Bueno, sí, sabemos ya a través del panificador representante a nivel nacional que el costo del pan ya está definido en 20 centavos y dice que se está socializando para que la gente ya se vaya adaptando y sabiendo que desde el 24 de mayo pues estaremos con un nuevo precio del pan. Esto va a afectar obviamente a la canasta familiar. Entonces tendremos que esperar a que el nuevo gobierno busque una forma bien de compensar por la subida de la materia prima como nos ha expresado, o a la vez, tal vez, ver cómo en la canasta familiar se apoya a quienes, a la mayoría de los ciudadanos que estaríamos consumiendo el pan. Vamos a ver si nuestro invitado ya se encuentra con nosotros. Es justamente el doctor Gustavo García. Con él vamos a conversar un tema muy importante como es la aprobación de esta ley a la que tanto hemos hecho referencia. Ya precisamente estamos con nuestro invitado, Lourdes. Vamos a analizar precisamente este tema de la ley de violencia digital aprobada en la Asamblea Nacional y que obviamente sería una de las, en uno de los artículos estaría afectando a la libertad de expresión para el país y al trabajo que realizamos los periodistas y los medios de comunicación en procesos de investigación periodística. Vamos a saludar entonces ya con nuestro invitado, Lourdes.
Así, se trata del doctor Gustavo García. Un gusto, doctor, verle a los tiempos y como siempre también un placer conversar con usted en nuestro medio de comunicación. ¿Cómo está, Lourdesita? Un gusto saludarle a usted y a su audiencia. Un abrazo sincero a la distancia y estamos a sus órdenes. Justamente, doctor, conociendo de su capacidad, conociendo de su experiencia, pues esta ley de violencia estamos analizando. Se dice que uno de los artículos afecta mucho a la libertad de expresión. ¿Y cómo ve esta aprobación de última hora de 5 o 6 leyes que deja la Asamblea? Mire, reiterándole mis saludos afectuosos, un abrazo sincero y cariñoso a todos. El tema es de que siempre el Ecuador, por la idiosincrasia de su gente, de nosotros, de todos, no hay que excluirnos, siempre somos un país de excesos respecto a los hechos y respecto a los derechos. De exceso cuando tenemos que reclamar, de exceso cuando tenemos que realizar algún tipo de actividad, y siempre vemos desde la óptica de que las cosas siempre están mal o pueden estar peor. Siempre se necesita una ley para controlar esos excesos. Nadie está en contra, indudablemente, ni usted, ni yo, y nadie de los que nos ven o nos escuchan pueden estar en contra de que se permita a personas naturales o a personas jurídicas a realizar una denuncia o poner en conocimiento de la autoridad hechos que están reñidos contra la ley. Esa es nuestra obligación constitucional. Lo que se quiere evitar es de que se utilice aquella facultad para vulnerar derechos de terceros. Y ahí viene el gran dilema. Unos dirán de que son las personas que buscan impunidad. Otros dirán de que son personas que con eso quieren de alguna manera generar expectativas en el conglomerado social y buscarán algún tipo de prebenda de orden personal. Usted acuérdese, Lourdesita, y no es ajeno a las personas que nos escuchan y nos ven, de que existieron muchas personas y muchos medios de comunicación que de estos hechos hicieron plataforma para situaciones de orden personal. Acuérdese que hubo un tiempo, ahora ya menos, pero hubo un tiempo en donde esos politiqueros de baja calaña hicieron de la denuncia una manera de hacer, entre comillas, política, y arrasaron con la honra y con la dignidad de la gente. Inclusive son responsables en muchos de los casos de que personas decentes, personas que quieren vivir en paz, trabajar, aportar a la sociedad, indudablemente en un ambiente sano, no participen en política, porque a nadie les gusta ser menoscabado, ser injuriado, ser calumniado por personas de cualquier laya que se les invente cualquier cosa o distorsionen cualquier noticia. Entonces yo creo que a eso va encaminado, a precautelar el buen nombre y la dignidad de las personas. Nadie está en contra de que denunciemos, inclusive, como lo vuelvo y repito, es una obligación constitucional y está libre para hacer las cosas, pero no podemos permitir la violencia digital. Usted acuérdese, mire, Lourdesita y los amigos, por poner un ejemplo lamentable, nosotros nos creemos, como sociedad hablo, nos creemos dueños de la moral de las personas. Usted acuérdese hace 1 o 2 años el escándalo que hubo por medio de las redes sociales de esa persona que el esposo le encontró saliendo de un motel en Quito. Usted recordará, ¿usted cree que eso está bien? ¿Usted cree que a eso le importa a la sociedad? Ese tema de naturaleza personal. Esa pobre señora está prácticamente marcada socialmente para toda su vida. Más allá de que haya cometido un error, ¿quiénes somos nosotros para hacer un juicio de valor de la honra y de la moral de la gente? Eso es un ejemplo. Eso es lo que se quiere de alguna manera evitar, yo creo, desde la perspectiva sana de lo que quieren hacer. Ahora, yo no sé si existe otro tipo de intereses, porque aquí no podemos saber. Como decían nuestros abuelos, caras vemos, corazones no sabemos. Pero desde la perspectiva sana, eso es lo que se quiere evitar, los excesos. Justamente, doctor García, usted me ha traído algún tema como ese de la señora. También han habido temas, sobre todo contra mujeres. ¿Por qué las mujeres no quieren participar como que en primeros puestos?
porque justamente hemos sido víctimas de la violencia digital, porque se nos juzga de una u otra forma, ¿no es cierto? Entonces eso nos ha limitado. Han habido casos en que sus parejas sentimentales también han abusado de la confianza que tal vez ha habido y se ha publicado fotos muy personales, muy íntimas, que se supone eso va a quedar dentro de la intimidad de su hogar. ¿Eso también se está con esta ley prohibiendo, doctor? Indudablemente, mire lo que se está haciendo. Lo que se está diciendo, y yo creo desde la buena intención del tema, es de que no se promueve la violencia digital respecto a mujeres, a personas vulnerables, a personas especiales o a cualquier otro tipo de personas, con el objeto de que a su pretexto de la denuncia no se pueda interceder en la vida personal del conglomerado social. Porque si eso hacemos con el ánimo de buscar respuesta a tanto latrocinio, a tanta injusticia, a tantos casos que ha habido por parte de funcionarios y servidores públicos, se va a vulnerar derechos a personas inocentes que no nada tienen que ver contra esto. Entonces, eso es lo que se quiere de alguna manera regular. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es desde el prisma de la responsabilidad personal. Siempre yo tengo esto, no va a haber ninguna ley que pueda solventar las necesidades del conglomerado social si no se lo aplica desde la perspectiva de la buena fe. ¿Qué quiere decir eso? De que todas las leyes y todas las disposiciones que deben ser cumplidas por el conglomerado social deben ser vistas desde el punto de la buena fe. Usted tiene derecho a caminar por la calle, ¿no es cierto? Al igual que nosotros. Pero usted no tiene derecho a que cuando pasa una persona y esta persona esté descuidada, usted le ponga el pie para que se tropiece, pues, ¿no es cierto? ¿Y usted cómo puede estar a cada momento pendiente de que alguien o no le empuje o le ponga el pie para que se tropiece? Esa es la buena fe. El saber de que nosotros estamos actuando dentro de una sociedad con respeto a los demás. No esperar de que haya una ley o un reglamento para nosotros ampararnos en el hecho de cumplir o de incumplir esa ley o ese reglamento. Aquí son temas mucho más abstractos, porque por una parte hay la necesidad de dar a conocer los actos de corrupción, que eso ha sido el tema del debate, ¿no es cierto? Que se va a dejar en impunidad actos de corrupción porque las personas ya no van a poder denunciar, ¿no es cierto? Ese es el tema del debate, ese es el problema. Yo creo que aquí nadie está diciendo que no denuncie, lo que le están diciendo es de que denuncien con responsabilidad, con argumentos y ante la ley y ante la autoridad correspondiente. No pueden sacar solo fragmentos de una foto o de un video o de una grabación de audio. Entonces eso se está diciendo, tenemos derechos. Está bien luchar contra la corrupción, pero eso no puede permitirse de que a pretexto de luchar contra la corrupción aquí se haga tabla rasa de los derechos de las personas. Y eso es lo que queremos nosotros evitar desde la perspectiva de una sociedad educada y de una sociedad que vive en armonía. Pero no se puede poner el debate en blanco y negro. O si se hace, ¿por qué se hace? Y vienen los excesos. Y si no se hace, ¿por qué no se hace? Se está permitiendo la impunidad. Doctor, desde el ámbito jurídico, usted muchos casos tendrá de estas denuncias y de que exactamente sobre esto de corrupción y todo. ¿Cree que a usted como abogado le va a limitar esta ley en que si le denuncian un hecho de corrupción con los argumentos necesarios, le va a limitar para probar? Mire, cuando existe un proceso y cuando existe una investigación, la Fiscalía, que es la titular de la acción penal, tiene todas las posibilidades para ejercer una investigación, sea en fase procesal o sea en etapa procesal. No existe ninguna limitación. Indudablemente, si existe algún audio, algún video que está dentro de algún aparato y se realiza la investigación que corresponda, eso entrará en la correspondiente cadena de custodia y con peritaje se verificará de forma integral, Lourdesita, de forma integral, para saber cuál es el contexto de esa noticia o de ese hecho.
Entonces yo no le veo ningún problema. ¿Sabe cuál es el problema? Son los excesos. Son esas personas que por afanes politiqueros en muchos casos, de figuración en otros, o por ciertos periodistas, sí, que siempre van a la nota amarilla, ya van a estar impedidos de alguna manera de decir o realizar cualquier cosa, porque eso es lo que consume la sociedad. Nosotros somos justamente en gran parte una sociedad enferma por ese tipo de contenidos que nosotros consumimos, porque nos gusta el show, nos gusta denostar, nos gusta soldadear, nos gusta la noticia amarillista. Entonces, desde esa perspectiva, ahí está los que se oponen radicalmente a este tipo de cosas. Yo no soy, y yo le digo sinceramente, yo no soy fan de esta asamblea. Y yo digo que creo que esta asamblea ha sido la peor que ha tenido el país en muchos años. Pero en este tipo de cosas creo que con la visión que uno cree que están haciendo las cosas, lo han hecho de manera correcta. Ahora, si esa visión adentro hacen con otra intención, eso no podemos saber. Pero lo que nosotros estamos es rigiéndonos a lo que está puesto en la ley y lo que está determinado en el cuerpo legal de que ha sido aprobado por la Asamblea, deberá ser sancionado, escúcheme, deberá todavía ser sancionado por el presidente de la República y esto pasará a un control abstracto de constitucionalidad por la Corte Constitucional. Entonces en la Corte, personas con mucho más criterio respecto a la lectura que deben tener la Constitución y de los convenios internacionales, determinará si afecta a los derechos o no, para que se ponga en vigencia o no. Entonces yo creo que debemos todavía mantener la calma y no hacer de esto un escándalo respecto a una situación que todavía no se encuentra completamente ejecutoriada y en vigencia. Bien ha dicho usted, ¿cuál es esa expectativa que se tiene de la próxima asamblea en cuanto a leyes? ¿Qué es lo que nos falta en el país como para que ciertos actos de corrupción, ciertos temas, pues se puedan juzgar? ¿Qué expectativa se tiene de la nueva asamblea? Mire, Lourdesita, así parezca contradictorio, lo que le falta en este país es despolitizar respecto a politiquería, no política, porque política es un concepto sano. Despolitizar los estamentos de control a la percepción politiquera de los asuntos. Aquí todo se mira con la visión de que qué es lo que le favorece a un grupo o a otro grupo y los intereses de cada o cual persona. Y nosotros somos gran responsables, porque las personas que llegan a ocupar cargos públicos de elección popular no llegan porque quieren, llegan porque nosotros votamos por ellos. Pues. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Es si cuando hay personas, y yo he conocido muchas personas, muy hombres y mujeres, muy sesudos, muy valientes, muy honestos, que primero no participan nunca en política por uno de estos problemas que acabamos de decir, porque no quieren estar en el comentario de la gente, porque no se pueden comprar carro nuevo, no pueden tener algún problema en su hogar porque ya todo el mundo se entera, no pueden tener alguna deuda porque ya todo el mundo se entera, no pueden hacer nada como una persona normal porque todo el mundo, entonces las personas decentes, las que no les gusta vivir en ese vaivén del escarnio social, prefieren no entrar en política. Y hay otros que entran en política, por lo general, sin ofender a nadie. ¿Sabe qué es lo que pasa en este país? En este país entra en política, por lo general, con honrosas excepciones, son los que no tienen ya nada que perder, los que profesionalmente no les ha ido bien, los que no tienen trabajo, los que han fracasado en sus negocios. ¿Por qué? Porque miran a la política como un mecanismo para satisfacer sus necesidades, sobre todo económicas y de poder. Entonces hay personas, muchos profesionales, sobre todo en la ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, de que están y de que viven tranquilamente de su profesión, de su actividad comercial, de su actividad particular y no necesitan ningún otro tipo de cosa. Y cuando la gente le advierte y le dice la responsabilidad que deben tener respecto a participar en política, se topan con este tipo de cosas. Apenas quieren sacar la cabeza, ya están en todo lado siendo sujetos de información falsa, de información adulterada y de todo tipo de cosas. Por eso usted se da cuenta que son las mismas personas, con ciertos pequeños cambios nomás.
Son personas que van dando la vuelta y que asomaron hace 20, 30 años, ahora asoman directa o indirectamente. O si no, son los hijos de los que ya fueron alguna vez y se creen con derecho de todas las veces, los hijos, los primos, los sobrinos, de ser los únicos que pueden participar en política. ¿Por qué? Porque ya no les importa, ya les resbala cualquier cosa que diga. Además, porque es un tema de supervivencia. Porque si no viven de eso, ¿de qué viven? Muy de acuerdo, doctor. Usted me hace acuerdo este momento que mi padre sabía decir la política es para pillos. Porque él fue un hombre que siempre le pidieron ser político y nunca quiso ser político. Justamente yo no quería poner de ejemplo al doctor, que vuelvo y repito, le guardo mucho cariño. Miren, tantos años ya pasarían que él fue mi pediatra. Entonces, pero así fue, así es, doctor. Sí, muchos tipos de personas, el doctor Moreno, de los que me acuerdo, el doctor Guerrero, y así hay muchos tipos de personas que nunca ingresaron a la política de forma partidista ni forma directa. ¿Por qué? Por este tipo de cosas. Pero mire, quién entra a la política, dése en cuenta, por favor, a nivel nacional. No solo las personas que no tienen una actividad, con muchas excepciones, no, sino también personas que se dedican a otro tipo de actividad. Todavía siguen con el tema de las bailarinas, de los futbolistas, de las personas que logran algún tema de notoriedad pública por cualquier tema, porque han estado en un reality, porque fueron sujetos de algún atentado, entonces una serie de cosas. Y otros que son, mire, a mí no me gusta hablar personalmente de nadie, y al menos cuando no conozco verdaderamente lo que sucede, pero de forma general, sin ofender a nadie, ahí hay un político en Ambato que ya ha sido político como 40 años, un doctor Torres, creo que. Entonces sí lo ubican, ¿no es cierto? Ya se cansó de ser alcalde, ser diputado, ser legislador, y ahora le dejó al hijo. Yo no le digo de eso. Mira, Lourdencita, yo no le digo que eso está mal o que está bien. Yo no conozco sus ejecutorías porque yo no me ando preocupando de la gente. Pero ya solo ese hecho, que no hay otra gente, que no tienen a qué más dedicarse, que es a la política. Y a todo político usted pregúntele, ¿y usted por qué se dedica a la política? Es que yo quiero servir a mi país. Vayan a servir desde el plano privado, desde el plano público. Parece que no han servido tan bien, porque por eso está el país así, pues. Porque si el país tuviera, como ellos dicen, que es para servir, para sacrificarse, se ha escuchado como dicen, inclusive dice, yo dejo a mi familia, yo dejo mis negocios. Oigan, qué gente tan generosa, y el país sigue estando peor que antes. Entonces, doctor, en algo. Coincidimos justamente en eso, ¿no? Que los políticos dicen, el pueblo me pide, y es mentira. El pueblo no pide, sino que es la conveniencia que miran a la política exactamente como al botín de hacerse ricos. Lastimosamente en eso se ha convertido la política. Entonces, ¿quiénes somos los culpables? Lo que usted dijo. Nosotros que les llevamos al poder, pues. Pero ¿qué hacer con esta sociedad, doctor, para que todo es un proceso, para que ya vayamos cambiando de forma de pensar y las nuevas generaciones ya tengan conciencia de a quién llevan al poder? Porque es necesario ya trabajar en eso, doctor. O si no, ¿a qué nos vamos a tener con esas nuevas generaciones también si no les vamos dando los principios para que ya vayan con esa cultura de a quién eligen? Mire, Lourdesita, ¿sabe cuál es el problema? De todas las sociedades a nivel mundial, en menor o gran medida, es la educación. Debemos tener un sistema de educación bastante fortalecido y que no pretendan cada cierto tiempo cambiar las estructuras y querer inventar el agua tibia. Mire, sin pretender justificar ni denostar la actividad de la administración pública de nadie. Cuando entró el gobierno de Correa, se hicieron las escuelas del milenio, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora dicen de que ya van a volver las escuelas unidocentes, creo que ya van a dejar de lado las escuelas del milenio. Más allá de que esa primera decisión que hago referencia, la escuela del milenio, haya o no haya tenido razón, se determina de que hubo una inversión grande en infraestructura, me imagino también en estructuras, no se puede dejar de lado. Entonces, si queremos avanzar, debemos coger eso que ya está invertido y darle por lo menos adecuarle a la nueva percepción que tiene el presidente, pero hacer valer eso. No se puede dejar de lado esas inversiones y esa operatividad que se ha tenido.
Además, también frente al Ministerio de Educación, sobre todo deben estar personas que conozcan la problemática educativa del país. Hay maestros que son verdaderos sabios en situaciones de pedagogía, de didáctica, pero aquí no se coge a las personas más idóneas. Mire, y le voy a ser sincero, porque yo no tengo miedo porque yo no ofendo a nadie, y además yo no vivo ni de la política, ni quiero caerle bien a nadie, me tengan sin cuidado. Y en Riobamba me dicen que ya se están peleando por los puestos los del partido del gobierno. Y no se pelean por los puestos, no porque tienen la posibilidad de servir. De servir, o porque tienen el conocimiento para ir a tal o cual. Hay personas que dicen, y bueno, ¿y tú en qué puesto quieres? No importa, sea en el Ministerio de Educación, sea en Agricultura, sea... Eso quiere decir que no saben nada de eso, porque una persona que sabe de algo dice, bueno, yo quiero servir en tema finanzas, en tema educación, en tema agricultura, en lo que sé. Pero hay personas que dicen, yo puedo servir en lo que sea. Entonces no es que va a servir en lo que sea, sino va a servirse de lo que sea. Eso es lo que va a servir. Acuérdense, cualquier persona sin ningún perfil van a entrar a esos puestos, muchos de ellos. Ojalá me equivoque y alguien salga a decir, se equivocaron y miren, son los perfiles idóneos, porque eso es bienestar para la ciudad, para la provincia y para el país. Pero aquí no es eso. Aquí se creen que con el derecho de haber pasado unas 3 malas noches en la sede, haber pegado unas 4 propagandas y haber aplaudido cuando llega el candidato a presidente, ya tienen derecho a todo. Vayan a trabajar, vayan a estudiar, vayan a prepararse. Vayan primero a demostrar en familia y en sociedad que son capaces de salir adelante sin necesidad de ningún tipo de otra situación, sino con los esfuerzos propios. Eso primero deben demostrar. Bueno, doctor, le doy paso a mi compañero Miguel Ocaña, quien también va a participar de la entrevista. Miguel. Muchas gracias, doctor. Le he estado escuchando atentamente. Un gusto saludarle a los tiempos. Usted ha sido muy práctico. La realidad es esa. Pero yo creo que ya es hora de poner un alto a ese canibalismo político por una parte y a esa ambición desaforada de los políticos o politiqueros de turno que simplemente la ha convertido en lo que está nuestro país. Doctor, ¿cómo mira usted la próxima Asamblea Nacional? En este marco y en esta realidad, ¿cómo mira usted cuál será la actitud de la próxima Asamblea Nacional? ¿Esta próxima Asamblea Nacional usted cree que será diferente a la que ya se va, que le queda debiendo totalmente al país? Mire, yo creo que por lo menos van a tener que cambiar la manera de ver las cosas. De inicio, como se dice en nuestro pueblo querido, escoba nueva barre bien. Esperemos de que eso siga manteniéndose en el tiempo, pero yo le veo difícil. Y no es con el ánimo de generar dudas ni falsas expectativas en la gente, pero nosotros tenemos una manera de votar muy particular y después no sabemos de que todo eso conlleva consecuencias. Por ejemplo, por una parte elegimos un presidente notoriamente de ideología de derecha y por otra parte elegimos una asamblea que entre los unos y los otros alrededor del 80% es notoriamente de izquierda. Entonces, eso va a causar problemas, porque las políticas que debe el presidente poner en marcha de acuerdo a sus ofrecimientos y de acuerdo a su visión son contrarias a la percepción que tiene gran parte de la Asamblea. Si usted suma los legisladores de UNES, de Pachacútec, de Izquierda Democrática, suman alrededor de 80 o 90 legisladores que son notoriamente tendencia de izquierda. Y lo que queda son independientes y otros con tendencia de derecha, lo que es Creo y Social Cristiano. ¿Cómo vamos a poder ahí empatar esa visión? Porque, por ejemplo, le digo algo, la visión del gobierno es el tema de la minería. Ha dicho que con responsabilidad, pero necesitamos los recursos para salir adelante. Los temas de izquierda, sobre todo de Pachacútec, no a la minería. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un punto de acuerdo ahí? El tema del gobierno es la privatización de ciertos sectores de la producción. El tema de UNES es no a la privatización porque el Estado debe guardarse para sí las áreas estratégicas. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros mismos, con nuestra votación, hemos mandado ese mensaje. Ahora le ponemos en un dilema al presidente, un dilema bastante fuerte.
Por una parte, yo soy el presidente, el principal del Ejecutivo, pero prácticamente en el Legislativo, en la mayoría de mis posiciones respecto a cómo administrar el país, tengo una asamblea en contra. En la mayoría, habrá cosas en que se pongan de acuerdo, pero en la mayoría de cosas están en contra. Y ya no solo por los hechos de naturaleza administrativa, sino son de naturaleza ideológica, en donde ya no van a ceder ninguna de las partes, porque van en contra de su esencia, de lo que perciben como administración pública. Con estos antecedentes, doctor, entonces, ¿cómo, de qué manera el presidente o el nuevo gobierno puede buscar acuerdos de gobernabilidad en la Asamblea Nacional? Será muy complejo, muy difícil llegar a buscar ese consenso, ese acuerdo en función de país, a sabiendas de cómo se maneja también el canibalismo político y este chantaje permanente, especialmente de aquellos legisladores que llegan o asambleístas que llegan sin una estructura de partido político, los llamados independientes, que son los que simplemente son los que chantajean a los gobiernos de turno. ¿De qué manera usted considera entonces de que el gobierno puede lograr en la Asamblea Nacional un poco de gobernabilidad? ¿Repartiendo puestos? Mire, necesariamente van a tener que llegar a acuerdos porque van a tener que sumar los votos necesarios para aprobar lo que fuere pertinente. Inclusive ya se encuentran frente al primer reto, que es elegir las dignidades de la Asamblea Nacional y las comisiones. Necesariamente van a tener que llegar a un acuerdo, porque no vamos a estar sin presidente de la Asamblea, sin 2 vicepresidentes y sin los presidentes de las respectivas comisiones. Pero ya seguramente los analistas, que son bastante filosóficos en sus temas, van a decir cómo pueden votar desde una misma perspectiva gente de derecha, gente de izquierda, gente de UNES, gente de CREO, social cristianos, o Pachacuti y Sierra Democrática. Esa es la democracia. Necesariamente tendrán que votar unos con otros en algún momento, no solo ahora, sino en cualquier momento, porque si no, no suman los votos. Y la democracia en la Asamblea es cuestión de votos. 70 votos, mayoría simple, y 90 votos, alrededor de 90 votos, mayoría calificada. ¿Algún bloque tiene esa cantidad? Ninguno. Entonces va a tener necesidad de contar con votos de otros bloques. Entonces, ¿qué estamos haciendo? De gana denostando cosas que todavía no sabemos. Ya vienen los salvadores del mundo, que hay traición de un lado, que hay traición del otro lado, que no se puede sacrificar, que los votantes no hicieron eso. Está claro, los votantes lo que hicieron en el país es votar para presidente por un hombre de derecha y votar a la Asamblea por personas de izquierda. Eso es todo. ¿Cómo se pongan de acuerdo? Eso será la habilidad que tenga tanto el gobierno como la Asamblea para sacar adelante al país y cumplir el gobierno sus ofrecimientos de campaña y la Asamblea cumplir con su rol de fiscalizadores y de legisladores. Ahí está todo el tema. Volvemos, doctor, a que el pueblo mismo no tenemos esa cultura de votación, porque exactamente esas contradicciones si no tienen esa agilidad para poder ponerse de acuerdo, imagínense qué sería. Claro, el tema es también de que nosotros tenemos un espectro político bastante sui generis. Nosotros somos muy susceptibles de dejarnos impresionar o dejarnos de que nuestro criterio sea manipulado de alguna manera. Entonces ahí están las consecuencias. Nosotros no votamos, nos podemos inclusive equivocar o la votación puede ser la misma, pero que sea producto de nuestro propio análisis y por último de nuestra propia equivocación. Pero aquí lo que manda la parada, como se dice de manera vulgar, son lo que dicen los medios de comunicación a nivel nacional. Y muchos de esos medios tienen intereses, son notorios los intereses, por favor. ¿Por qué queremos nosotros no mirar las cosas? Son notorios los intereses. Cuando hay una noticia que va en contra de una tendencia contraria al que da la noticia, la publicita de mañana, tarde y noche. Cuando hay una noticia que no es contraria, sino que es parte de la misma visión que tiene del país, no la publicita. Entonces, mientras los medios de comunicación,
los grandes medios de comunicación tengan partidismo, no digo de manera expresa porque no es que están afiliados, pero tengan partidismo material, no vamos a cambiar porque tienen sus intereses. Vea, aquí parece que no dice nada. Toda la información que se da desde un medio de comunicación nacional es a favor o en contra de lo que piense una persona que represente ese medio. ¿Quién está de ministro ya saliente de gobierno? Una persona del Diario Expreso de Guayaquil, ¿no es cierto? ¿Usted cree de que el Diario Expreso de Guayaquil va a dar una noticia en contra de las actividades del Ministerio de Gobierno? No, pues. Entonces, mire, cuando sean partícipes estos medios de forma independiente de la actividad política y social, tendremos un mejor raciocinio de la gente. Mientras ellos nos lleven a donde queremos nosotros pensar, vamos a seguir eso. Porque aquí son inocentes o son culpables en mi materia, sobre todo, de acuerdo a lo que los medios y de acuerdo a la noticia de la mañana o de la noche. Aquí ya no hay mecanismo. Vea, yo le voy a decir algo. Como vuelvo y repito, yo no tengo que quedar simpático con nadie. No es de mi tendencia política, tampoco de mi tendencia personal, por ejemplo, la familia Bucaram. Yo creo que al contrario, ha habido muchas cosas que deben ser cuestionadas de esta familia que muchos años ha pasado en la política ecuatoriana y yo creo que le ha hecho más daño que bien al país. Pero en los temas que se le estaba imputando al expresidente Bucaram son temas de a risa, para que se entere. Uno de los temas que se le estaba imputando era el tráfico de bienes patrimoniales y era de esas cositas que venden en la Avelina cuando uno se va a Quito. Eso, una de esas cosas es. Entonces, si no hay seriedad en ese tema, como yo les he dicho, inclusive siendo culpables, van a salir inocentes, no ahora, de repente, pero en instancias internacionales le van a dar la razón. ¿Por qué? Porque eso es el tema, se ha utilizado la administración de justicia, entiéndase fiscalía y juzgados, para temas de fines políticos, y aquí no les importa nada, aquí no les importa nada, no les importa nada. Aquí lo único que les importa es generar los espacios para las personas que ostentan el poder y que se sienten cómodos. Entonces, yo he estado, modestia aparte, en los casos más importantes del país. De repente para unas personas serán personas corruptas. Yo no digo ni que no ni que sí, porque yo no soy dueño de la moral de nadie. Yo me baso en lo que está en el expediente. Y todos los casos mediáticos, y le voy a decir uno más, todos los casos mediáticos es una gran mentira que el Ecuador debe saber. Yo no sé por qué no las facultades de jurisprudencia, las escuelas de derecho, las universidades, hay bastantes en el Ecuador. Central de Quito, Católica de Guayaquil, Católica de Quito, Estatal de Guayaquil, Particular de Loja, Uniandes, tantas, no se preocupan como parte de la formación de sus estudiantes de sacar los expedientes de estos casos mediáticos y decir la verdad. Mire, vamos a estar vigilantes porque esto no se puede permitir, el atrocinio y el atropello a los derechos de la gente. Y otros, y saquen y miren si la verdad lo que dicen en la televisión, lo que dicen en las noticias es verdad. Imagínense de que se inventan casos, condenan gente, sacan órdenes de prisión. Por eso es de que a nivel internacional no les creen. ¿Por qué creen que no les creen? ¿Por qué? Porque ellos revisan los casos, primero revisan las resoluciones para saber si tienen coherencia. No es de que dictan sentencia ni dan la razón al uno al otro, solo para ver si tienen coherencia. Es como un control de calidad que hacen de un carro, de una bicicleta, de una moto, así. Dice, esto no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, yo no digo que nos han robado, pero mira, hasta para decir cosas hay que tener un poco de proporción. El presupuesto del Estado es de alrededor de 30.000 millones de dólares, estimado Miguel y Lourdesita. 32.000 millones de dólares. Y el estribo de las personas del otro gobierno, que tampoco soy partidario de ese gobierno, también creo que han cometido muchos errores y sabrá dar cuenta la justicia. Dicen que se han robado 70.000 millones de dólares. O sea, se robaron 2 años del presupuesto del Estado. O sea, 2 años que no pagaron sueldos, 2 años que no hicieron nada de hospitales, carreteras. ¿Usted cree eso? ¿Que alguien se puede robar 2 años? Es cuando tenemos un déficit del 5%, del 8%, del 10% del presupuesto del Estado, ya estamos en problemas. Imagínense lo que sería tener un déficit del 200% cada año durante 2 años.
Entonces, no pueden inventarse esas cosas. No podemos estar escuchando esa información, no podemos estar siendo penetrados por esa información descontextualizada y una información interesada. Eso es lo que lleva justamente por donde empezamos, por esta ley. Yo creo que ya debemos dejarnos del show, debemos dejarnos del escándalo, ir a cosas sinceras y comenzar por nosotros mismos. Primero, educando a nuestros hijos y segundo, siendo responsables de lo que nosotros hacemos. Doctor García, en la parte final, yo tengo dos interrogantes. La primera, ¿quién considera usted que será el presidente de la Asamblea próxima? Una. Y la dos, ¿usted considera de que en el nuevo gobierno se podrá lograr o llegar o intentar llegar a una independencia de poderes, respetar a los poderes, esa autonomía, esa independencia, y que no sigan metiendo mano los gobiernos de turno en la justicia, en la administración de justicia en el país? Mire, estimado Miguel, decir quién va a ser el presidente como persona, sea hombre o mujer, no lo puedo decir. Pero yo creo que el gobierno se deberá estar moviendo para que sea una persona, hombre o mujer, que sea de la tendencia de derecha. Yo creo que va a salir el presidente de Creo o de los socialcristianos. Y el primer vicepresidente, o hombre o mujer, de esa misma tendencia. Creo socialcristianos o socialcristianos y Creo. ¿Por qué? Porque eso es lo que deben hacer. Porque si no hacen eso, van a tener problemas cuando tengan que arbitrar las medidas necesarias para poder pasar lo que se requiere por ley. Lo primero a su pregunta. Lo segundo, ¿cómo podemos nosotros pensar de que no se quiere meter la mano en la administración de justicia? Es si nosotros, la mayoría de la gente, aplaudimos cuando cada gobierno con cierta popularidad o aprovechándose de algún tema de coyuntura mete la mano en la justicia. Recién vimos cómo metió el Consejo de Participación Transitorio, metió la mano en la justicia. Aquí no me vengan a decir, miren, nosotros estamos demasiado ya grandes para decir de que las personas que fueron, entre comillas, elegidos en esos concursos son las personas más idóneas para ocupar esos cargos. Inclusive hemos visto por medios de comunicación social, de redes, la prueba oral que dio la señora fiscal general y que le valió 20 puntos sobre 20. Usted se ha visto pues, en las redes sociales. ¿Usted cree que es una persona solvente profesionalmente para ostentar ese cargo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pusieron a personas que iban con cierta mirada, con cierto encargo, con razón o sin razón. Yo no estoy diciendo que está bien o está mal, para hacer cosas que ya estaban predestinadas. Pero inclusive nos creen de que somos tan ingenuos para pensar de que a Trujillo le pusieron ahí porque es un hombre impoluto y un hombre de una honestidad que no tiene parangón. No es así. A él le pusieron porque fue un representante de la vieja política ecuatoriana y estaba lamentablemente muy enfermo y en avanzada edad. Ya no tenía nada que perder. Hasta eso calculan. Ya no tenía nada que perder. Sabían de que muy pronto, después de su actividad en el Consejo de Participación Ciudadana, iba lamentablemente a tener problemas graves de salud como ya los tenía o iba a fallecer como sucedió. Entonces ahí le pusieron porque ya no tenía nada que perder. Entonces ya no tenían a quién reclamar. Imagínense poner a un hombre o una mujer en una situación de salud un poco mejor o de menos edad. ¿Usted cree que iban a hacer eso? Sabiendo que tenían que enfrentarse algún momento a la ley. Pero pusieron una persona... Gustavito. Gracias, Gustavito. Gracias, digo, porque por cuestiones de tiempo estamos ya con lo justo. Yo les agradezco bastante. Siempre en mí encontrarán una persona que inclusive me puedo equivocar como todas las personas. Creo que uno se equivoca más de lo que acierta, pero uno se dice las cosas con sinceridad y con conocimiento de causa. Yo creo que debemos desde esa perspectiva informar, analizar. No quedaremos bien con todos, pero quedamos bien con nuestras conciencias. Gracias, Lourdesita, gracias, Miguel. Les agradezco bastante por el espacio y siempre a sus órdenes. Gracias a usted. Retornamos con otro invitado.
Son las 8 de la Tomar el- mañana, 29 minutos, 8 de la mañana con 29 minutos. Vamos a continuar acá a través de la Alianza Informativa Digital con una última entrevista que se ha solicitado para este día. Son exactamente las 8:30 minutos. 8:30 minutos. Vamos entonces ya a recibir a nuestro siguiente invitado para analizar también otros temas fundamentales dentro de nuestra agenda informativa de este día, miércoles 12 de mayo, 12 de mayo del año 2021, Lourdes. Así es, Miguelito. Continuamos con el doctor Lenin Zarzosa. Él es el abogado defensor de Carmen Tiupul, quien usted recordará que en octubre se dio un caso, se dio pues la paralización y se le está acusando de haber paralizado el servicio público a la defendida del doctor Lenin Zarzosa. Lenin, buenos días, un gusto contar con su presencia en nuestra Alianza Informativa Digital de esta mañana. Cuéntenos un poco los antecedentes de cuál es el caso que está siguiendo usted. Buenos días. Buenos días con toda la audiencia. En el caso que nos amerita es la acusación por parte de Fiscalía contra la compañera Carmen Tiupul, vicepresidenta del movimiento indígena de Chimborazo, Comich, acusada de paralización de servicios públicos, que tiene que ver con la toma de la gobernación el día 8 de octubre del 2019. ¿Cómo está el caso, Lenin? A ver, este momento se ha dictado auto de llamamiento a juicio, es decir, se entraría a la etapa de juzgamiento como tal. Por una acusación fiscal. Señalar que bueno, en la acusación fiscal, los elementos de convicción en los cuales se basa Fiscalía realmente dan mucho que desear, ¿no? Sobre todo yo diría el hecho de dónde parte la denuncia, ¿no? Parte de una entrevista al señor Carlos Tago en un medio informativo en Riobamba, en donde señala de que ha habido algunos inconvenientes internos del Comich y que no estaba preparado una toma de la gobernación, sin señalar que Carmen Tiupul ha sido la directa responsable, es decir, Fiscalía y la denuncia se basa en una entrevista, ¿no? Lo cual pensamos que afecta el derecho a la libertad de expresión, la libertad de información, ¿no? Y es un precedente bastante negativo en cuanto a procesos penales de criminalización y líderes sociales, en razón de que si es que vamos a establecer responsabilidades o abrir investigaciones penales por entrevistas, ¿no? Por el ejercicio de la libertad de expresión, pues realmente estamos ante una realidad compleja, en razón de que varias investigaciones o litigios se van a resolver en redes o en medios de comunicación. Es un precedente bastante nefasto. Y bueno, continuando con esto, han sido llamados a dar versiones 3 periodistas, ¿no?, que lo hacen en calidad de periodistas que estuvieron en una rueda de prensa que se dio en la gobernación, los cuales han señalado, han dado sus versiones y señalan como en calidad de periodistas, señalan como responsable de la toma a la señora Carmen Tiupul, lo cual constituye de igual manera un precedente nefasto en razón de que están violando los propios códigos deontológicos profesionales de imparcialidad en cuanto a los medios de comunicación. Bueno, realmente es preocupante esta actitud también de los periodistas que usted hace mención que están dentro de este proceso. Se están violando, como usted dice, los códigos deontológicos y eso es grave, eso es grave. Pero más allá de aquello, lo veo más grave que la justicia se base fundamentalmente en hechos periodísticos y no tenga un fundamento jurídico o una investigación jurídica propia dentro del marco de buscar definitivamente que este proceso sea técnico,
sea un proceso jurídico, eminentemente jurídico, y no caiga en el plano político, doctor. Efectivamente, bueno, es un hecho grave en dos vías, lo que mencioné anteriormente, en cuanto a las garantías que deben tener los medios de comunicación para el ejercicio de su profesión, de sus derechos, ¿no? Y en cuanto a al tema de criminalización, es decir, estamos ante una problemática compleja con varias aristas, ¿no? Ya en cuanto al tema de criminalización, sí, eso es creemos y vemos, tenemos elementos en cuanto a que se trata de un caso eminentemente político. De hecho, después de que fue llamado a la rueda de comunicación, la rueda de prensa dentro de la gobernación, se hizo la mesa de diálogo y se abandonó el edificio, ¿no? Luego, como estaba ya interpuesta la denuncia, el mismo teniente político señala mediante escrito que abandona la denuncia y que no seguirá ninguna investigación porque es una orden del Ministerio de Gobierno. Bueno, sin embargo, esto es sin perjuicio de que mi fiscalía continúe con mis investigaciones, pero es un elemento clave, es decir, las órdenes en cuanto a que se siga o no se siga la denuncia venían directamente del Ministerio de Gobierno, ¿no? Y luego no sabemos la coyuntura que sucede, pero justamente en marzo de este año acude el anterior el teniente político que estaba en el momento de los hechos, ahora sí a dar la versión y señalar que ahora sí tiene información y recuerda que la señora Carmen Tiupul estuvo liderando la movilización. Remitiéndonos, bueno, eso es un elemento que da una contradicción en cuanto a las versiones, que da la pauta en cuanto a que el manejo del caso es eminentemente político, no bajo órdenes del Ministerio de Gobierno. ¿Cómo, doctor, cómo entender esto de que la fiscalía, quién es la que tiene que investigar, quién es la que tiene que dar los mayores argumentos de pruebas, se lleve y se deje llevar de estas presiones políticas y no actúe de acuerdo a las convicciones que tiene? Doctor, porque no recuerdo yo, y recuerdo como periodista también, de que se pudo hacer la cobertura y fueron miles de personas las que estuvieron en la gobernación, más no fue una sola persona. Entonces, ¿cómo entender esto, doctor? Si también hay videos, hay fotos, hay todo de cómo se dieron las cosas ese día de la protesta ciudadana. Sí, exactamente. Bueno, entendemos que a nivel ya estructural e institucional del país, el tema de la independencia de justicia en el Ecuador realmente está en entredicho, ¿no? A partir de octubre del 2019, por ejemplo, se vive un proceso de criminalización sistemático contra los líderes de ese levantamiento legítimo del pueblo ecuatoriano. Como equipo jurídico de CONAIE, bueno, llevamos los casos de Leonidas Issa, Jaime Vargas, cerca de 11 procesos que enfrentan los dos dirigentes. El caso de los señores de Contraloría, que también han sido llamados a juicio, es decir, es innumerable en todo el país el proceso de criminalización que se está llevando a cabo. Bueno, eso diría, ¿no? Está ahí siempre latente el tema de la independencia de justicia, ¿no? Y en este caso ha llamado mucho la atención. De hecho, como menciono, hay varios elementos dentro del proceso, ¿no? Esto no, de ninguna manera podemos especular al respecto de que el Ministerio de Gobierno estuvo dirigiendo en primera instancia la apertura de la investigación y que hay intereses de este tipo de por medio, ¿no? Bueno, como señalaba estimada señora Lourdes Moreno, dentro del parte policial, de hecho, es muy claro el parte policial, y eso en varias versiones los policías que estuvieron dentro del operativo lo han ratificado. ¿Qué señala el parte policial? Que estuvieron alrededor de 18,000 personas, ¿no? Eso es absolutamente un levantamiento incontrolable que no podríamos señalar una persona en específico que pueda dirigir una movilización de ese tipo, ¿no? Fiscalía señala de que
Carmen Tiupul planificó, Carmen Tiupul condujo y Carmen Tiupul estuvo al control absoluto de 18,000 personas durante este levantamiento. Algo inverosímil realmente, ¿no? La misma procesada se sorprendía ante eso, señalaba de que el Comilla, al ser una organización histórica, pero sin embargo es irreal una cifra de este tipo. Bueno, hay contradicción. El presidente Carlos Taua, el presidente del Comilla, señala de que estuvo, cuando llegaba la marcha del Comilla, ya existía cerca de 10,000 personas en la plaza. Es decir, estamos hablando de que 10,000 personas no estaban controladas por la dirigenta, y que bueno, y que después se trasladó a Quito y ya no sabe qué sucedió, etcétera. Bueno, volviendo al parte, habían 18,000 personas que se acercaron a una comisión en la cual no estaba Carmen Tiupul, según versión policial, y señalaron que necesitaban entrar a la gobernación y dejar el pliego de peticiones. Y la policía llamó reiteradas veces. De hecho hay fotografías y capturas de pantalla de los teléfonos de la policía, de la cantidad de veces que llamaron a las autoridades, y que las autoridades no se hicieron presentes, no había nadie en la gobernación. La gobernación estaba paralizada desde el 4 de agosto, por lo cual al estar abandonada y ante la muchedumbre, la policía lo que hace también es abandonar el sitio y acudir al ECU 911, donde había algunos altercados, y ahí es cuando la gente procede a entrar a la gobernación. Pero es un dato también importante en el cual, según versiones policiales, señalan de que entran al edificio expresando de que van a esperar que llegue la gobernadora o llegue alguna autoridad a que pueda recibir el pliego de peticiones. Es decir, en este caso la gente no fue a paralizar un servicio público, sino podríamos hablar de que fue a exigir un servicio público, a exigir que la gobernadora, exigir que la representante del Ejecutivo, que en ese entonces era quien emitió el decreto, negativo decreto 883, ¿no?, pueda llegar y dé respuestas de lo que estaba sucediendo en el país. Es decir, estuvieron exigiendo todo el tiempo que den respuestas, ¿no? Exigiendo un servicio público, si es que nos vamos a ese punto, ¿no? Y todas las versiones de los policías, reitero, señalan de que durante todo este proceso no logran identificar a la señora Carmen Tiupul dentro de los manifestantes, ¿no? ¿Qué sucede? Dentro de toda esta línea de tiempo en el caso, sucede de que ya están una vez estando en la gobernación, la gente decide llamar a una asamblea popular y que se expongan al frente varios dirigentes. Es decir, están 6 o 7 dirigentes al frente en una rueda de prensa ya tomando conducción ante esto para poder dar una salida. Si hay un pedido de las organizaciones que se conforme una mesa y den una salida a las organizaciones. Pero solo ha sido llamada a dar versión Carmen Tiupul. Ninguno de los otros dirigentes que estuvieron en la rueda de prensa ha sido siquiera llamado a rendir versión. Es decir, en este caso existe una autora directa, pero no existe cómplices, no existe absolutamente nada. Carmen Tiupul en exclusiva se paralizó la provincia, paralizó la gobernación y paralizó los servicios públicos. Inverosímil realmente. Doctor, podemos entender de que no se están observando algunos fundamentos de hecho y de derecho, que está prácticamente de la forma como se está llevando, estaría politizado este caso de criminalización de los hechos de octubre de 2019. Podemos entender así esta situación, pero por otra parte también está el tema del informe de la Comisión de la Justicia y la Verdad que organizó la Defensoría del Pueblo. De alguna forma, este informe de la Comisión de la Verdad también puede servir de base para el proceso que se sigue en este caso concreto en contra de la señora Carmen Tiupul. Efectivamente, este informe lo vamos a usar en todos los casos que conciernen a octubre de 2019. Realmente es un informe que tiene varios elementos importantes. El uno de ellos señala de que
uno de los detonantes del levantamiento fue la negativa de respuesta y de diálogo por parte del gobierno nacional, ¿no? Es un elemento, ¿no? Y esto lo evidenciamos ya en este caso, como digo, al estar paralizado en absoluto la gobernación, es decir, no existe quien dé respuestas y establezca puentes de diálogo, ¿no? El segundo elemento importante del informe es el proceso sistemático de represión que se evidencia, ¿no? Proceso sistemático en cuanto al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, de detenciones ilegales, de una serie de anulación de derechos en cuanto al proceso al derecho de resistencia que es constitucional, ¿no? Y bueno, establece también el proceso post octubre de 2019, en el cual el Estado ha hecho caso omiso del pedido de investigación, de los pedidos de investigación de varios casos puntuales. Es decir, esto será un elemento importante en todos los casos, ¿no? Señalar que también, bueno, como parte del equipo de CONAIE hemos interpuesto una denuncia por lesa humanidad ya antes de la Defensoría del Pueblo. Lo hicimos en diciembre de 2020, ¿no? Hasta la fecha no hemos siquiera sido notificados con la apertura de la investigación. No sabemos qué pasa ahí, simplemente Fiscalía se ha hecho de oídos sordos, no tenemos absolutamente ninguna respuesta de apertura siquiera de la investigación. ¿Cuál es la exigencia que ustedes hacen, doctor? Porque supongo yo como defensor usted estará exigiendo a que se tome en cuenta ciertos argumentos más o que se revise el proceso. ¿Qué está exigiendo usted? ¿Cuál es su pedido? En este caso en particular o en el caso contra el Estado ecuatoriano. En este caso de Carmen Tiupul primero y luego, bueno, hará el otro proceso. Ya, en este caso, bueno, vamos a la audiencia de juicio. Nosotros esperamos de ahí con todo el equipo. Acudiremos el doctor Carlos Poveda, mi persona, el doctor Alberto Ganán en esta defensa, ¿no? En el cual esperamos demostrar ante el Tribunal Penal, bueno, no de demostrar, esperamos ratificar la inocencia de Carmen Tiupul, ¿no? Acudiremos con todos los elementos en el auto de llamamiento a juicio en primera instancia, en la audiencia preparatoria de juicio. No ha sido tomado en cuenta ninguno de los elementos que nosotros hemos señalado, no ha sido tomado en cuenta ninguno de nuestros argumentos de defensa, ¿no? Bueno, esto es también lo evidenciamos, una característica en los casos de criminalización, en los casos en los cuales un poder político ejerce influencia. Es que en el caso en audiencia preparatoria de juicio, en donde se evalúa, en donde se analiza toda la investigación, las pruebas de descargo, los elementos, simplemente pensamos que los jueces no quieren asumir esa responsabilidad y trasladan la responsabilidad al Tribunal Penal, ¿no? Entonces, esa es la batalla que estamos por enfrentar. Estamos ahí dispuestos y preparados, ¿no? Doctor, ¿considera usted que los jueces que están manejando este caso tendrían presiones políticas para no tomar en cuenta diferentes argumentos que ustedes como defensores de la procesada están presentando? Creemos que sí, tenemos suponemos que sí, ¿no? En razón porque no existiría otra explicación en cuanto a ya la realidad del litigio, ¿no? Nosotros vemos que realmente no toman en cuenta los argumentos y los alegatos de la defensa, ¿no? Saliéndonos de este caso, en el caso Contraloría, el cual también como mencioné, soy partícipe, ahí nosotros hemos demostrado que, ¿no? Hemos demostrado mediante el proceso que nuestros defendidos no tuvieron nada que ver en la quema de la Contraloría,
No, el parte señala que fueron detenidos cerca de las 11 de la mañana. El mismo parte policial señala de que el incendio se produjo a las 2 de la tarde y mientras ya estaban detenidos se observó que la Contraloría iniciaba el incendio. No ha sido esto tomado en cuenta, ¿no? Algo tan absolutamente evidente, ¿no? Y bueno, en los últimos días la Contralora subrogante ha señalado de que el incendio se produjo desde adentro, ¿no? Es un nuevo elemento que avala nuestra defensa y que no ha sido tomado en cuenta por el sistema de justicia. Entonces creemos que hay presiones políticas en casos eminentemente de estas características, ¿no? Y siempre por lo cual apelamos a la independencia judicial. Esto es absolutamente importante para el fortalecimiento de la democracia. La independencia de los medios, como mencionaba en primera parte de la entrevista, la independencia judicial, la independencia de todos los poderes es absolutamente clave para el fortalecimiento de la democracia. Doctor, entonces, de aquí, ¿cuándo se da el juicio, el llamamiento a juicio de Carmen Tiupul y después qué viene en la parte judicial? La audiencia de juicio. Nosotros esperaríamos ya que se señale la fecha de la audiencia de juicio, ¿no? No podría precisar cuándo, ¿no? Eso depende de la agenda interna de la judicatura. Entonces no podría señalar tanto, pero se viene la audiencia de juicio en este proceso. Muchas gracias, muy amable, a nuestro invitado de esta mañana, al doctor Lenin Zarzosa, defensor de Carmen Tiupul, dirigente indígena de la provincia de Chimborazo, por los hechos ocurridos en octubre del año 2019. Muchas gracias, doctor, muy amable, estaremos pendientes de lo que acontece en este caso, en esta situación de estos hechos de octubre de 2019, concretamente en nuestro territorio, doctor. Muchas gracias a ustedes por la apertura, por la entrevista y por poder dar a conocer a toda la ciudadanía estos casos importantes. Gracias. A usted, muy amable. Nosotros, Llegamos a la parte final, Lourdes, en la parte final ya de nuestro servicio informativo de esta mañana. Son las 8:52 minutos. 8:52 minutos. En la parte final, su mensaje, Lourdes, para nuestros amigos oyentes, para nuestros amigos televidentes que están siempre conectados a través de esta alianza informativa digital de Intermedia Ecuador y Tribuna Abierta. Bueno, Miguel, como siempre, ese gusto y ese placer de haber compartido con quienes nos miran a través de Alianza Informativa Digital, invitándoles una vez más, como dije al inicio, de que el compromiso se mantiene con usted, ciudadano. Si usted no es bien atendido, si usted tiene alguna queja, alguna denuncia en contra de las instituciones del Estado, de cualquier institución, pues háganos llegar. Nosotros estamos para justamente exigir sus derechos y precautelar de que sea el ciudadano bien atendido. Así que aquí estamos, Tribuna Abierta e Intermedia, Alianza Digital.